Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el Digital Experience Week. Mi nombre es Caroline Méndez del área de comunicación y mercadeo. Es un honor para nosotros tenerlos por acá. Como grupo corporativo Chess, Consulting Group, Rautec y People Apps, les damos la bienvenida. El día de hoy, continuando con el tema de agilidad, tendremos esta charla totalmente enfocada en la metodología de Kanban y cómo la implementación de esta metodología nos permite ser más organizados y productivos en nuestra vida, tanto profesional como laboral, como personal. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña mi compañera Carolina Venegas. Carolina es nuestra CEO Assistant, además de la encargada de la parte de licitaciones y renovaciones. Tiene más de 20 años de experiencia en labores gerenciales y más actualmente más de 3 años de experiencia en el manejo de procesos de compras gubernamentales. Entonces son bastantes labores las que ella tiene a cargo y como ustedes pueden ver, tiene múltiples certificaciones en la parte de agilidad. Además, por el chat nos va a estar acompañando mi compañera Virginia Barrantes en caso de que tengan alguna consulta para que la vayan poniendo por ahí y Carolina nos ayude a darle respuesta. Los invitamos a que nos acompañen hasta el final de la charla, ya que tendremos la rifa de una certificación de Kanban entre todas las personas que nos estén acompañando. Sin más por el momento, yo los dejo con Carolina. Muy buenos días, asistentes. Permítanme compartirles mi presentación. En esta hora de experiencias, porque eso es lo que vamos a hacer, compartir experiencias, les voy a estar conversando sobre la metodología Kanban y lo que nos ayuda en nuestro día a día, tanto laboral como en nuestra vida cotidiana. Actualmente, con todo lo que significó pandemia, labores, etcétera, ¿quién no se volvió un trabajador multitasking? Creo que muchísimos puestos empresariales comenzamos a ver cómo maximizábamos el tiempo y demás. Pandemia nos vino a renovar por completo y al mismo tiempo a exigir lo mejor de nosotros mismos. Pero los errores estaban a la vuelta de la esquina. Y cuando tenemos muchas tareas, es muy normal que sucedan errores. Cometamos errores en nuestro día a día, involuntarios en muchísimas ocasiones. Entonces, ¿a quién no le ha pasado que no le ha dado seguimiento a las tareas, no le presta atención a los detalles? Manejamos un nivel de estrés bastante elevado. Olvidamos aquello que nuestro jefe llegó y nos dijo, mira, esto es importante o es urgente, más no importante. No priorizamos de una manera adecuada todas aquellas funciones que nos tenemos a cargo y además el nivel de aprendizaje en la ejecución es mínimo. Andamos en el corre-corre, andamos en nuestro día a día, podemos trabajar de 9 a 10 horas y sentimos que el día no nos rindió. Y al final decimos, oh por Dios, pero me quedó pendiente esto, me quedó pendiente aquello. Y si a esas labores le sumamos lo que es las labores del hogar, ¿cuántos no se han sentido perdidos? ¿Cuántos se les olvidó la tarea del hijo, por ejemplo? ¿O cuántos no llegan a la casa y dicen, ay, no pagué los recibos, no he hecho el pago de la tarjeta, se me olvidó que tenía un café con mis amigas? O inclusive llegamos a cancelar nuestra vida personal por no tener tiempo, porque estamos estudiando, porque estamos trabajando, porque somos jefas de hogar, porque somos hijas, etcétera. A muchísimos nos pasa. Y en esta parte me encantaría, si alguien nos quiere abrir el micrófono y contarnos si les ha pasado estas experiencias en el último año o inclusive en los últimos 2 años de pandemia. Me encantaría que fuera más que una charla, pues poderlos escuchar sus experiencias porque todos estamos para aprender y la idea de la metodología Kanban es darnos una guía. Entonces, no sé si alguien quiere compartir alguna experiencia que le ha sucedido por ser multitasking. Ay, Diosito santo. ¿Con quién tengo el gusto?
Ok, continuemos entonces. A muchos nos pasa. A muchísimos nos ha pasado, inclusive sin importar el puesto que desempeñamos en nuestra compañía. Llámese gerentes, llámese asistentes, llámese personas encargadas de procesos, project manager, colaboradores de consultoría, etcétera. Y aquí es donde llega Kanban a ayudarnos. Vamos a hablar un poquitito, les voy a hablar un poquitito de la historia del Kanban. El Kanban nace por medio de una filosofía Lean en la gestión derivada principalmente de lo que fue la Toyota Product System, eh, llamada más que todo como el toyotismo. Esto se utilizó en los años 90 y ellos utilizaban el método Lean. Pero, ¿qué es el método Lean en aquel entonces? El método Lean se basaba básicamente en trabajar bajo la perspectiva del cliente, de lo que el cliente consume, de un producto o servicio, por lo que eso para el cliente era un producto de valor, que en cualquier acción o proceso por el cliente estaba dispuesto a pagar. Era como quien dice, te voy a pagar por un automóvil, te voy a pagar por adquirir una botella, por lo que te pudiste hacer una botella. Pero ¿en qué se basaba el método Lean? El método Lean se basaba básicamente en hacer esos procesos, pero de una forma estática. No te podías salir del proceso. Entonces, ¿qué sucedió? Era un proceso sumamente em, pausado, en el sentido de que no permitía que nadie se saliera de ese marco. Pero, ¿qué pasó cuando llegaban y habían tareas que básicamente incurrían en se salían del proceso? El proceso Lean no funcionaba. Así de sencillo. Y ahí es donde nace ágil. ¿Por qué nace ágil? Ágil nace como una necesidad para lo que es todas aquellas funciones que se necesitan adaptar a un cambio. Entonces cambiamos la filosofía. ¿Por qué? Porque nos preparábamos para algo inesperado. Entonces, en vez de utilizar y diseñar un gran plan como antes lo hacíamos, nos sentábamos en una mesa de trabajo a organizar y nada más pensábamos en que nada fuera de lo inesperado sucediera. Ágil permitía cambiar la dirección del proyecto sobre la marcha. Entonces, el enfoque de Ágil consiste en muchas metodologías súper expuestas y Kanban es una de ellas. Si gustan, acá nos podemos retomar a los años 90. Los años 90 eran aquel tiempo en donde los jefes llegaban y decían, bueno, esta minuta se hace de esta y de esta forma. Introducción, desarrollo y desenlace. Y una conclusión. Sin embargo, ¿qué fue lo que vino a hacer Ágil? Ágil vino a cambiarle esa estructura. Ágil vino a simplificarnos y a prepararnos para cualquier cambio. ¿Por qué? Porque los cambios están a la vuelta de la esquina. ¿A cuánto no nos ha pasado que estamos enfocados en una tarea, pero llega un compañero de trabajo, llega un jefe y nos dice, esto urge porque tenemos una emergencia? Tenemos que dejar de lado nuestras tareas para enfocarnos en lo urgente. Entonces, aquí entramos en Kanban. Kanban es el sistema de producción que consiste en un sistema visual para comunicar el estatus de nuestras tareas. El método Kanban se deriva del sistema de producción Just in Time, traducido en el español como justo a tiempo. De la empresa Toyota nació esta metodología en donde consistía en hacer solo lo realmente necesario en la cantidad necesitada con el fin de incrementar la rapidez de la producción. ¿Qué buscaba Kanban en su interior? Maximizar el tiempo con los menos errores posibles en su ejecución. Los elementos de trabajo intangible se visualizan para que presentar
a todos los participantes una vista del proceso de los elementos individuales y del proceso desde la definición de la tarea hasta la entrega del cliente. ¿Qué significa esto? Ok, esto significa que podemos tener una lista de tareas, pero que en esa lista de tareas tenemos que dar visualización de dónde están las tareas. Esto juega un papel muy importante y le voy a comentar el por qué. Porque nos automotivamos a que estamos cumpliendo con todas nuestras tareas a cargo. Y en muchas ocasiones la virtualidad nos ha obligado a automotivarnos, a ser esa palanca que nos empuja todos los días hacia adelante. Entonces, Kanban nos ayuda tanto a organizarnos como a tener a un personal que implementa una metodología motivado. Kanban depende también de muchas de nuestras diferentes áreas operativas y de la producción. ¿Por qué? Porque podemos hacer un Kanban desde un Kanban muy sencillo hasta un Kanban muy elaborado. ¿Qué significa esto? Que en nuestro Kanban vamos a tener todos los procesos en donde, desde el inicio de una tarea hasta el final. Pero, ¿qué sucede en el medio de esas tareas? ¿Qué sucede en el medio de todo ese proceso en donde en muchas ocasiones no depende de nosotros mismos, sino depende de otros departamentos, de otro compañero, etcétera? Por ponerles un ejemplo. Nosotros nos dedicamos a lo que es el desarrollo de software en una de nuestras áreas de Grupo Chess. Entonces, tenemos un compañero que es el Scrum Master, luego tenemos un compañero que es el Product Owner y luego tenemos otro compañero que pertenece al equipo de producción. Pero todas esas tareas están entrelazadas entre sí. ¿Esto qué significa? Que un Scrum Master no puede entregar una tarea hasta que el equipo de desarrollo finalice sus procesos. Por ende, todo el proceso debe estar entrelazado. Y aquí Nintendo nos ayuda a que visualicemos nuestra tabla. ¿Por qué? La visualización es importante también por el punto en que nos permite tener información a la mano para cuando nos la piden. ¿Cuántos no se han sentido desesperados cuando le preguntan a un compañero cómo está tal proceso y nos responden, no sé? ¿Cómo vas en esta tarea? Me falta un poco, pero no visualizamos en qué estatus real está esa tarea. Me falta esto, me falta el otro, tal departamento no me ha brindado respuesta. Y lo peor de todo, ¿a cuántas tareas no le perdemos el rastro? Por no tener una visualización de las mismas. Entonces, acá llegamos a utilizar nuestro Kanban por primera vez. Les quisiera hablar un poco de cómo vamos a utilizar las metodologías. ¿Por qué? Porque Kanban básicamente se basa en que nosotros, el equipo de trabajo, va a jalar las tareas. Entonces, los miembros del equipo de trabajo jalan y una vez que tienen la capacidad en lugar de que el trabajo sea empujado, ¿esto qué significa? Que no vamos a estar haciendo push, push, push por el trabajo, sino que la persona, por su Kanban, va a poder decir, no, esta tarea ya yo la inicié, está en tal proceso. Aspectos importantes que debamos tener para utilizar Kanban por primera vez. Visualice lo que hace, su flujo de trabajo. Esto significa, tengamos en cuenta en una tarea todos aquellos subprocesos que son tomados en cuenta y que toman decisiones y que nos van a afectar para un producto final. Existen muchísimas tareas que dependen de la persona a cargo, pero también si hacemos un balance, la mayor parte de las tareas necesitamos una respuesta mínima de un compañero de oficina. O bien, en nuestro hogar necesitamos ejecutar una acción para poder ejecutar esa tarea. Luego,
tenemos que tomar en cuenta los límites de la cantidad de trabajo en proceso. ¿Por qué? Porque no todo el trabajo puede estar en proceso. Era lo que les hablaba de la balanza. Existe una balanza entre el trabajo inicial, el trabajo que está en proceso y el trabajo terminado, o lo que llamamos en Kanban un done. ¿De acuerdo? Haga seguimiento de sus tiempos. El tiempo. ¿Cuántos deseamos o cuántos no hemos dicho muy a menudo quisiera un día de 24 horas? Quisiera un día que me rinda más. O la típica frase que todos utilizamos, hoy no me rindió el día, no me rindió el tiempo. Es importante que nos pongamos tiempos de ejecución. ¿Por qué? Ayudamos a ser más efectivos, ayudamos a nuestro cuerpo a trabajar nuestros límites y no llevar el cuerpo al máximo, que por lo general, lamentablemente, es donde muchas personas se nos estresan, caen enfermas o inclusive se nos desmotivan. Tener indicadores visuales para leer. Les repito, esto es una base fundamental del Canva. Lo que ustedes no ven no existe. Lo que ustedes no tienen plasmado se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque si trabajamos con muchísimas tareas al mismo tiempo, una vamos a caer en el error y no la vamos a atender. Es muy normal que que nos pase. Y también debemos de identificar aquellos cuellos de botella e intentemos eliminar el desperdicio. ¿A qué nos referimos con eliminar el desperdicio? Existen procesos a nivel interno que en muchas ocasiones no identificamos porque así siempre hemos trabajado, siempre hemos hecho el proceso así, siempre hemos manejado la tarea de esta forma porque es la que nos da un resultado. Nos resistimos al cambio. Todo ser humano se resiste en muchas ocasiones al cambio. Pero, ¿qué sucede si nosotros a nivel interno, de todas las instituciones, de todas las personas que tengo el gusto que me acompañan, comenzamos a ver todos aquellos procesos que llevamos a cabo? Les vuelvo a poner el ejemplo del memorándum. ¿Qué sucede si el memorándum es redactado por una persona, ejecutado por una persona, firmado por otra persona y luego llega a una etapa final en donde es otra persona la que lo envía? Nosotros a nivel interno, cuando comenzamos en frío a ver procesos, tenemos la capacidad de mejorarlos. ¿Quién tiene la capacidad de mejorarlos? Esa persona que lo está ejecutando, a la persona a la que le piden respuestas y a la que le piden el resultado final sobre ese proceso. Porque tal vez la persona que hace el memorando le pueden pedir resultados de a cuántas personas les envía el correo, pero el correo electrónico lo envía a otra persona. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar, identificar esos cuellos de botella? Sencillo, participantes. Nosotros podemos llegar, sentarnos en frío y decir, bueno, en este proceso lo tocamos 4 personas. Sin embargo, podemos ser más efectivos si lo hacemos entre 2. Una lo redacta, es la misma que lo ejecuta, el encargado lo firma y yo misma lo mando por correo electrónico. Cuando manejamos, y aquí permítanme hacer un paréntesis, cuando manejamos múltiples funciones, debemos de ser sumamente efectivos en la división de nuestro tiempo. ¿Por qué? Nos ayuda a sentirnos en paz, felices, motivados de lo capaces que somos en el sentido de poder manejar muchísimas tareas y de ser multitasking. Eso es importante recalcarlo sin cometer errores. Sabemos que somos humanos, por ende nos vamos a equivocar. Pero ¿qué sucede si logramos ser tan efectivos y nos equivocamos uno de 100, uno de 20?
el porcentaje de error va a ser mínimo. Por ende, vamos a estar muchísimo más motivados. Al estar motivados, ¿qué se refleja en nuestro hogar? Recordemos que somos seres integrales. Es mentira que el trabajo no se lleva a la casa. Lo intentamos, muchísimo lo intentamos. Creo que tanto hombres como mujeres lo intentamos a más no poder, pero siempre queda ahí una espinita. Siempre queda en medio de una reunión aquel pensamiento de, "Mm, mira, se me olvidó hacer tal cosa en la casa". O hace poco que vi en un video de TikTok que ahora está muy de moda, habría apagado los frijoles. Suele mucho sucedernos. Canva nos ayuda tanto a organizarnos en nuestro hogar como en la casa. Y esa es nuestro principal objetivo en esta charla. Sembrarles esa necesidad en donde ustedes tienen herramientas ágiles a la mano que nosotros podemos colaborarles para simplificarles la vida. Caro, estás en mute. Perdón. Kanban es un ciclo entre planear, hacer, verificar y actuar. El proceso Kanban es un proceso de mejora continua. Ahora bien, antes de poder utilizar y formar nuestro tablero, existen claves para visualizar ese flujo de trabajo, como cuáles: limitar el proceso, administrar el flujo, implementar circuitos de retroalimentación, hacer políticas del proceso explícitas y mejorar la colaboración y evolucionar empíricamente utilizando algún método o métodos científicos. Kanban, si bien es cierto, es muy sencillo, tiene sus pautas. Esas pautas que van a hacer que el Kanban sea exitoso. Porque ¿qué sucede si nada más nos limitamos a llegar y hacer un tablero? No vamos a poder llegar a ser efectivos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esa retroalimentación que todos necesitamos. Podemos iniciar, no obstante, sí es importante tener esa retroalimentación continua. ¿Por qué continua? Porque si vamos a ver muchas personas que estamos involucradas en un proceso, vamos a vernos en la necesidad de jalar a ciertas personas para que hagan ese proceso más ágil. Recordemos que el Kanban es una metodología ágil. Por ende, buscamos hacer todo de una forma más rítmica, más colaborativa entre compañeros, más autogestionada en muchas ocasiones. ¿Cuántos departamentos acá tenemos de instituciones en donde sencillamente se me ocurre que en muchas ocasiones nos quedamos esperando una respuesta de un departamento y no pasa nada? Y cuando llegamos a consultar a los 8 días, nos damos cuenta que la persona está incapacitada y que por eso no nos ha podido brindar respuesta. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que Kanban llega a un punto en donde todos nos tenemos que meter en un ritmo de trabajo. Así de sencillo. Kanban no permite que te quedes atrás y al mismo tiempo te motiva a seguir hacia adelante. Por eso es tan importante las prácticas claves para el Kanban. Limitar el trabajo, administrar el flujo. Entonces, teniendo en cuenta todos estos tips que les he brindado para hacer nuestro Kanban, vamos a hacer nuestro primer Kanban aplicándolo en nuestra vida diaria. Yo me tomé la libertad de hacerles uno en donde fue con el que yo inicié en mi práctica. Les puedo decir que yo comencé a practicar Kanban hace un año, poquito más de un año, en donde me vi saturada de funciones, en donde levanté la mano
a mis jefes y les dije, enséñenme porque no estoy dando abasto. ¿Cuántos hemos utilizado esa frase? Se lo dejo de manera retrospectiva. ¿Cuántos hemos utilizado la frase no damos abasto? Por ende, comencé a conocer de las metodologías ágiles y poco a poco las fui utilizando. Poco a poco llegué a un punto en donde pude decir, ok, tengo un espacio libre, tengo capacidad para ofrecerle a la compañía para la que laboro más de mí, más efectividad, ayudarle a un compañero de trabajo, etcétera. Recordemos que em, podemos utilizar este método en nuestra vida diaria, en el trabajo, en algún proyecto que tengamos nosotros a nivel personal, etcétera. Les voy a presentar el Kanban personal. ¿Cómo comenzó Carolina a utilizar Kanban en su hogar? Yo comencé con algo muy sencillo, les comento. Yo comencé con algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque mi día a día se me complicaba con mi día a día laboral, sumado a mi día a día personal. Entonces, son tres cosas que como seres humanos nos sentimos muy bien cuando las tenemos en equilibrio. Entonces, yo comencé con un tablero Kanban de la siguiente forma: por hacer, en proceso y finalizado. Este proceso Kanban, el primer tablero, lo podemos implementar de una manera sencilla, pero efectiva. Recordemos siempre la palabra ágil. Tenemos que ser ágiles. De esta forma, podemos llegar a un punto en donde nuestro diario vivir se va a hacer más placentero. Entonces, en el por hacer, yo llegaba todos los domingos por la tarde noche y hacía mi lista de todo lo que tenía por hacer. Entonces, indico, yo colocaba una ficha con hacer ejercicio, meditar, cocinar el almuerzo, buscar un técnico para la lavadora, por decirles algo, revisar los cuadernos de mi hija y hacer la tarea personal de mi estudio. Conforme pasaban los días, esas fichas se iban moviendo. Entonces, al yo mover las fichas, me automotivaba y veía el progreso que yo estaba teniendo en mis tareas. Entonces, todos los días movía las fichas en donde yo iba haciendo esa tarea, la iba movilizando para saber en dónde estaba. Entonces, por ejemplo, el día lunes, cuando ya yo comenzaba a ejecutar, me tomaba mi tiempo ejecutando, que por lo general yo ponía de tiempo 24 horas. Yo tenía que tener un avance en la tarea 24 horas. Recordemos que uno de los principales tips para utilizar Kanban es poner tiempos a cada tarea. Una tarea no puede estar sin un tiempo. Porque entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La vamos a patear, como normal, como decimos nosotros coloquialmente. La dejamos ahí, la vamos dejando ahí, la vamos dejando ahí, y ahí es donde comenzamos a procrastinar un poco esa tarea. Situación que Ágil nos habla de que tenemos que abordar la tarea más complicada desde el primer momento. Nunca la debemos dejar para el final. A las 24 horas, que era un día martes, yo llegaba y movía esas fichas. Por ejemplo, buscar al técnico de la lavadora. Ok, le colocaba qué me hacía falta para ejecutar esa tarea. Me faltaba que me confirmara el día de la visita. Revisar los cuadernos de Amanda. Me faltaba revisar los cuadernos que están en el colegio. Y hacer la tarea de mi estudio. El link de la página estaba caído. Podía intentarlo más tarde. Cocinar el almuerzo del viernes. Me faltaba ir al supermercado. No obstante, a las 24 horas también veía aquellas tareas
que ya tenía finalizadas. ¿Qué tenía finalizado? Ya había tomado mi tiempo para meditar y ya había tomado mi tiempo para hacer ejercicio. Puede que las tareas que estén finalizadas regresen a mi tablero por hacer si tenemos un horario para hacer ejercicio, si vamos 3 veces al día, 3 veces a la semana al gimnasio o si meditamos 3 veces a la semana. Lo importante es qué pasaba con las tareas del proceso, que estaban en proceso. Acá es donde entra el tip de visualizar lo que tenemos en proceso. ¿Por qué? Porque como lo podrán ver, muchas dependían de mí, pero otras no dependían de mí. Dependían de de una segunda persona que necesitaba yo que ejecutara una acción para yo poder tener finalizada esa tarea. Esto es lo importante de poder ver las cosas. Una pizarra, un tablero Kanban en el cuaderno, un tablero Kanban puesto en un lugar visible en su hogar. Ahora venden muchísimas pizarritas de tiza, em, con un pilot, las que son de corcho para pegar los papelitos, etcétera. Sí quisiera plasmarles el que el Kanban nos ayuda a ordenarnos muchísimo, muchísimo, muchísimos. No creerían cómo me ayudó a mí a nivel personal a ordenar mis tareas y a poder tener mis noches libres. No les miento, ¿a cuánto no nos pasa? Entonces, era muy divertido al inicio, pero también uno tiene que ser muy autocrítico. ¿Por qué autocrítico? Porque si usted ve que está durando mucho en una tarea, el proceso de retroalimentación es fundamental. Ok, ¿cómo puedo hacer para hacer esta tarea? No, mira, es que este técnico me está durando mucho en contestarme. Yo necesito mover esta tarea porque es urgente para mí. No puedo estar sin lavadora. Entonces, buscar esa retroalimentación, buscar esas alternativas para ejecutar nuestros procesos a nivel personal es sumamente importante. Después de unos meses en donde yo comencé a implementar Kanban en mi vida y vi los resultados, llegó lo desafiante. Comenzamos a implementarlo en el trabajo. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que Kanban necesitaba todos los procesos, todos aquellos participantes para que un proceso llegue a done o llegue a hecho? Entonces, cuando lo comencé a implementar en el trabajo, fue muy bonito porque, a ver, les puedo contar a nivel personal que fue desafiante, que fue muy bonito, pero que al mismo tiempo fue muy retador. ¿Por qué retador? Porque existen personas que son resistentes al cambio. Entonces, tenés que aprender a cómo hacerles ver la importancia de maximizar el tiempo, de que no es que los vas a presionar más por trabajo, no es que eres intenso, una palabra que últimamente se ha vuelto bastante coloquial en nuestro lenguaje laboral, sino que necesitas ser efectivo, siempre y cuando respetemos los tiempos de esos procesos. Entonces, una manera ágil para implementar Kanban en el trabajo es el siguiente. Tenemos las entradas. Las entradas son todas aquellas funciones que tenés que llevar a cabo durante el día. Estamos de acuerdo que existen funciones que son diarias y funciones que se van desarrollando durante el mes o durante la semana. Llámese mandar un correo electrónico, llámese facturar. Una persona que esté a cargo de la facturación de su empresa va a tener que estar ejecutando facturas cada cierto tiempo repetidamente o inclusive hasta todos los días, dependiendo cómo las personas le envíen a facturar. Luego atender pendientes en donde, por ejemplo, en mi caso, atender un proceso licitatorio.
Entonces, hay entradas que las podemos tener siempre, pero sin embargo, se debe reflejar en qué estado está esa entrada, ¿ok? Los pendientes de hoy, importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una entrada, pero la tenemos pendiente para el día de hoy, es porque la tenemos que atender hoy. Sí o sí, la tenemos que llegar a atender. Luego, ¿qué sucede cuando esa entrada ya nosotros le hemos hecho una gestión y después el progreso de esa tarea va a depender de otra persona o inclusive de una acción que nos indican que debemos de ejecutar después? Pasa a progreso. Pero ¿qué sucede en progreso? Y aquí viene lo muy importante para aquellas personas que reciben directrices directas de alguien, de un jefe o de un encargado de departamento. Podemos visualizar y tener la información a mano del progreso de esa actividad. Por ende, vamos a ser más efectivos. Por ende, vamos a tener la información a mano. Por ende, nuestra memoria va a estar más fresca y más activa, lo que lleva un beneficio paralelo. Recordemos que cuando una persona maneja múltiples tareas, se dice, en los años 90 se decía que no podíamos salirnos de esa tarea, pero Kanban nos viene a demostrar que sí podemos, siempre y cuando tengamos el control de la información. En este caso, en el flujo dice publicando. Aquí podría ser en desarrollo, en pruebas de concepto, podría ser en aprobación de gerencia, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Si una tarea está en progreso, pero nosotros la tenemos que pasar donde otra persona para que ella sea aprobada, va a estar en aprobación. Imaginemos que aquí en vez de publicando dice aprobación, va a estar en una aprobación. Cuando el jefe o el encargado de esa aprobación nos entrega el documento aprobado, ¿dónde va a pasar esa tarea? A hecho. Ya va a estar culminada esa tarea. Entonces, aquí les indico, ¿qué sucedería, por ejemplo, si un asistente tiene este control? Me encantaría dejarlos pensando en qué sucedería si una asistente donde maneja, llámese cajas chicas, controles de rutas, llámese controles de agendas, es la encargada también de comprar vuelos, es la encargada también de realizar pago de viáticos, encargada de reservaciones, tuviese un Kanban de esta magnitud, se sentiría más tranquila, se los garantizo, porque va a saber dónde está la información, va a saber qué hizo, qué no hizo, qué se está quedando atrás. ¿Qué va a pasar con lo que se queda atrás? Se jala. Ahora bien, con la tecnología y con la pandemia vinieron múltiples herramientas a ayudarnos a implementar Kanban. Les he mostrado dos Kanban, uno con el que inicié y otro con el que lo apliqué en mi trabajo. Pero, ¿qué sucede con esas herramientas tecnológicas o para la virtualidad en la que estamos trabajando? ¿Cómo hace un jefe para poder tener control de los procesos que sus empleados están llevando a cabo? Aquí es donde entran nuestras herramientas de colaboración que les voy a mostrar. Lo que a nivel interno hacemos gracias al Office 365 y gracias al Planner. Nosotros podemos tener esto cuando trabajamos con Microsoft. ¿Qué es esto? Me van a preguntar. Prácticamente lo mismo que vimos en la anterior pizarra, pero aplicado en tecnología, con un seguimiento en donde a los jefes de departamento
jefes en general, les permite visualizar las tareas que están llevando a cabo sus subalternos. Esto se hace se ejecuta con una herramienta del planner en donde, ¿qué hacemos? Ok, cada persona en planificación, cada persona va a poder enumerar sus tareas. Les va a poner em, 1, 2, 3, 4, 5, todas aquellas tareas que tienen en planificación que van a tener pendientes. Después de esas tareas, les vamos a poner la fecha de ejecución. ¿Cuándo va a tener esas tareas ejecutadas? Y con base a eso, nosotros las vamos a ir a poder mover de columna. Inclusive, la persona va a tener la facilidad para ir marcando aquellas tareas que va ejecutando. ¿Y qué hablamos cuando vamos marcando tareas ejecutadas? Nos automotivamos a que podemos dar más, a que estamos siendo efectivos. Uy, qué bendición, me rindió el día, etcétera. Aquellas tareas que quedan pendientes las podemos mover para nuestra columna de pendientes. Sin embargo, ¿cuál es la idea fundamental del Kanban? Que ojalá esa columna de pendientes esté vacía. ¿Por qué? Porque si la tenemos vacía, es porque significa que estamos siendo sumamente efectivos en nuestros procesos anteriores, que estamos realizando trabajo en equipo, al punto que ese trabajo en equipo nos colabora para tener un tablero finalizado. Esta herramienta a nivel institucional es de mucho valor, de muchísimo aprendizaje y de muchísima retroalimentación, porque como les indicaba al inicio, en muchas situaciones nos quedamos así siempre lo he hecho y el así siempre lo he hecho no funciona en todos los procesos. Vivimos en un mundo cambiante en donde nos exige a avanzar, nos exige a modernizarnos, nos exige a aprovechar todas aquellas herramientas de colaboración que tenemos para poder ser más efectivos. De mi parte, yo los invito a tomar un poquitito de tiempo, ver cómo se están organizando en su hogar, cómo se están organizando a nivel laboral, cómo se están organizando a nivel personal para no morir en el intento, para poder ejecutar esas tareas de una manera eficiente, ágil y sobre todo que los haga ser profesionales más efectivos. Esa es la palabra, ser más efectivos. De mi parte, pues les dejo la inquietud. Permítanos ayudarle a organizar sus procesos, a capacitar a sus personas para que ejecuten las tareas de una manera em, más ágil y agradecerles la participación. Con esto yo estaría cerrando mi charla y pues abrimos el espacio para dudas y consultas. Muchas gracias, Carolina. Acá Cindy Agüero nos dice que muchas gracias por todos esos consejos prácticos. Con mucho Con mucho gusto. gusto. Y si tienen alguna otra consulta, la pueden ir poniendo acá por el chat o pueden levantar la manita para abrir el micrófono. Bueno, mientras nos van escribiendo acá, si tienen alguna consulta o comentario, les voy a compartir la invitación a las charlas que tenemos hoy y mañana, ya para finalizar nuestro Digital Experience Week. Entonces, regálenme un momento nada más para compartirles una presentación.
Ahorita a las 10:30 tenemos una charla sobre la ergonomía en el trabajo, donde también nos darán consejos prácticos para mejorar este tema. Y en la tarde tenemos dos charlas más sobre visualización creativa e interactiva de datos y Teams como central telefónica. Y el día de mañana tenemos cuatro charlas. La primera dedicada a la transformación digital de los servicios financieros. Continuaremos con Power Apps y en la tarde tendremos gestión de proyectos y la última charla con nuestro partner Hillstone sobre ciberseguridad. Entonces, cordialmente invitados todos a que nos acompañen en estas charlas. Acá por el chat les vamos a dejar el enlace al landing page para que se puedan registrar y acompañarnos. Acá, bueno, tenemos varios comentarios y doña Carla que nos pregunta que si es solo un curso para capacitarse en Kanban y que si se certifica. Bueno, sí, hay una certificación de Kanban. De hecho, ahorita vamos a tener la rifa de una certificación y también comentarles que nosotros ofrecemos estas certificaciones y capacitaciones en metodologías ágiles. Acá mi compañera Gabriela Vega les va a dejar la información. Y cualquier consulta, comentario que tengan sobre estas certificaciones, también les vamos a dejar el correo para que se puedan poner en contacto con nosotros y ya brindarles información más detallada. Por acá les vamos a dejar las redes sociales de People Apps. Acá nos pueden seguir y pueden enterarse de más eventos como este, de nuestros servicios y productos digitales y también de las certificaciones y cursos que ofrecemos. También les dejamos el enlace a una encuesta. Es muy pequeña, pero para nosotros es de gran valor conocer su feedback y también las personas que la llenen quedarán participando por los diferentes premios que tenemos al final de esta semana. Esta sesión la estamos grabando y se las vamos a compartir por medio de YouTube. Va a quedar en nuestro canal y les enviaremos el enlace por correo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un lindo día. Saludos, muchas gracias. Gracias, buen día.